La elección era simple, pero definitoria. Ante varios núcleos de poder, el joven de negro no dudó y apuntó al rojo, el núcleo de la fuerza bruta. Sin pensarlo dos veces, tomó el artefacto que definiría su futuro como soldado. Cada color representaba un camino diferente: rojo para fuerza, amarillo para defensa, verde para recuperación y azul para agilidad. Su elección fue clara: poder de ataque por encima de todo. Conectado a la máquina de sincronización, el proceso finalmente comenzó. El núcleo en su mano era la clave para despertar su verdadero potencial. Y entonces, la energía comenzó a fluir. El núcleo reaccionó instantáneamente a su toque, liberando un poder que nadie allí esperaba. Los técnicos dieron las últimas instrucciones, pero el joven parecía enfocado en una sola cosa: dominar esa energía que despertaba dentro de él. La reacción fue tan fuerte que incluso los otros reclutas, que observaban desde lejos, quedaron impresionados con la intensidad de la energía liberada. No podían creerlo. El novato, que parecía tan callado y reservado, escondía un poder que nadie jamás imaginó. La energía roja pulsó a través de los cables, siendo inyectada directamente en él. La sincronización estaba forzando su cuerpo al límite absoluto. La onda de poder fue tan grande que afectó incluso al recluta más fuerte de la sala, que miró impactado, sintiendo su propia energía reaccionar en respuesta. El resto de los soldados fue lanzado hacia atrás por la presión. El pánico se instaló mientras cuestionaban si el equipo estaba defectuoso o si él estaba haciendo trampa. Pero de repente, el flujo se invirtió. El joven sintió su propia fuerza siendo drenada violentamente, como si el núcleo lo estuviera consumiendo por dentro. El medidor de poder no aguantó la sobrecarga. La máquina comenzó a agrietarse, a punto de explotar con la energía completamente inestable. El proceso se salió de control, con los técnicos gritando desesperados, mientras el joven luchaba por mantenerse consciente en medio del caos. Al final, la explicación oficial fue simple: el núcleo estaba defectuoso. Los números absurdos eran solo un error de un equipo roto. Al menos, eso fue lo que les dijeron a todos. Un compañero fue a revisar a Aang, que todavía estaba completamente aturdido después del incidente con el núcleo de energía. El joven no estaba diciendo nada coherente. A pesar de su condición, Aang rápidamente se recompuso. Se puso en posición de firmes, tratando de asegurar a todos que estaba perfectamente bien. Un instructor entonces comenzó el briefing para la evaluación final. Explicó que los reclutas enfrentarían monstruos demoníacos de verdad por primera vez. Mientras todos estaban distraídos, uno de los oficiales discretamente recogió un fragmento brillante del suelo, un pedazo del núcleo que se había astillado. Él examinó el objeto con una expresión seria. Algo sobre la historia oficial de un defecto en el equipo claramente no lo convenció. Mientras tanto, los reclutas fueron transportados a la enorme muralla exterior de la ciudad. Este era el lugar de su prueba final y más peligrosa. Se reunieron frente al portón colosal, la única cosa que los separaba del mundo exterior. Se dio la orden de abrirlo. Para Aang, este fue un momento profundo. Se dio cuenta de que, durante 60 años, la humanidad había vivido aislada. Era su primera vez viendo el exterior. Pero tan pronto como pasó, Aang sintió una sensación extraña proveniente del núcleo en su pecho. Se percató de que la energía del dispositivo se había dispersado de repente. Continuó caminando con el grupo, pero un profundo sentimiento de inquietud se apoderó de él. Algo estaba muy mal, y entonces lo entendió. Una súbita y aterradora percepción que le dio un escalofrío en la espalda. Inmediatamente comenzó a correr por un pasaje oscuro, mientras una alarma confirmaba sus peores temores. Un destello de imágenes invadió su mente. Visiones de criaturas monstruosas, los mismos demonios sobre los que fueron advertidos. La visión terminó con la imagen de una caverna oscura y agorera, la fuente del peligro que estaba sintiendo. Volviendo a la realidad, Aang intentó explicar lo que había sucedido, pareciendo completamente confuso. Su nueva compañera de equipo, sin embargo, no pareció ni un poco impresionada. A pesar de la confusión de Aang, una de sus nuevas compañeras de equipo intentó romper el hielo con una sonrisa, tratando de animarlo antes del inicio de la misión.
El grupo comenzó a moverse. La chica de cabello blanco caminaba al frente, visiblemente conmocionada, mientras Aang la observaba, sintiendo que algo andaba mal. Ella admitió para sí misma que el arrebato repentino de Aang la había asustado, dejándola con un mal presentimiento incluso antes de que la prueba comenzara de verdad. Viendo la tensión en el aire, otro compañero se acercó a Aang para animarlo, diciendo que ya era hora de que fueran a prepararse para lo que venía por delante. Un flash de cámara registró el momento. La chica de pelo rosa tomó una foto para guardar de recuerdo, tratando de mantener el ambiente ligero, mientras los otros caminaban serios hacia el lugar de la prueba. En el centro de la arena de entrenamiento estaba su objetivo, un monolito de piedra maciza, la clave para la misión que estaban a punto de enfrentar. Antes de partir, cada recluta recibió su equipo básico, una daga de combate y un dispositivo especial para ser usado en el monolito. Y entonces, la prueba comenzó. Los novatos entraron en el campo de batalla brumoso, un lugar desolado donde peligros desconocidos los aguardaban. Los instructores explicaron que la misión no era solo sobre el objetivo principal. Aquel que consiguiera el primer derribo contra un demonio recibiría el codiciado título de guerrero. Desde lejos, el primer capitán, Joel, observaba a los nuevos reclutas. Analizaba el potencial de cada uno, buscando talentos que pudieran convertirse en guerreros de élite. Mientras tanto, la atmósfera seria entre los capitanes se rompió cuando uno de ellos fue sorprendido por un pellizco en la mejilla. La capitana de cabello rojo, con una sonrisa traviesa, preguntó por qué tenía una cara tan seria, claramente intentando provocarlo. Completamente avergonzado, le dijo que dejara de llamarlo por un apodo específico, lo que solo hizo que sus compañeros de equipo se rieran aún más de la situación. Su vergüenza rápidamente se transformó en una ira cómica, para la diversión de todos los demás capitanes que observaban. A pesar del momento de distensión, la capitana de cabello rojo volvió a ponerse seria. Reforzó que, independientemente de los riesgos, la prioridad era proteger a los futuros guerreros a cualquier costo. Su colega estuvo de acuerdo, confirmando que la información había sido verificada. La tensión era visible, incluso si las posibilidades de que apareciera una amenaza específica eran bajas. Habían inspeccionado la arena durante días. La conclusión era que el temido demonio de una aleta no estaría presente en la prueba. Al menos, eso era lo que esperaban. Desde arriba, los capitanes observaban a la multitud de reclutas. La responsabilidad de garantizar la seguridad de todos pesaba sobre sus hombros. Uno de los capitanes, sin embargo, parecía tener una confianza inquebrantable. Exhibía una sonrisa que rayaba en la arrogancia, como si no estuviera ni un poco preocupado por los peligros. Pero el objetivo del grupo de líderes era uno solo. Harían todo lo posible para proteger a esos jóvenes guerreros, pasara lo que pasase. Mientras tanto, en el campo de batalla, los reclutas se preparaban. Entre ellos, un grupo en particular destacaba, listo para enfrentar lo que viniera. La chica de cabello blanco salió disparada al frente, desafiando a sus compañeros a seguir su ritmo. Su velocidad era impresionante. Sin dudarlo, saltó y asestó un golpe devastador contra el suelo, abriéndose camino con una fuerza sorprendente y levantando una nube de polvo. La demostración de poder no pasó desapercibida. La capitana pelirroja notó que, incluso con su núcleo recuperándose, la fuerza de la chica era notable, una clara señal de su entrenamiento en artes marciales. En otra parte de la arena, otro recluta mostraba su valía. Canalizó su energía y se lanzó en medio del combate, listo para enfrentarse a múltiples enemigos. Solo que sus oponentes no eran otros reclutas. Eran criaturas demoníacas, listas para destrozarlo sin piedad. La verdadera naturaleza de la prueba comenzaba a revelarse. Pero el joven no se intimidó. Con un grito de guerra, liberó una onda de energía masiva, incinerando a las criaturas que osaron acercarse. La habilidad del recluta también llamó la atención de los observadores. El capitán comentó, impresionado, que el joven ya demostraba una pericia notable en el uso de la fuerza de su núcleo. Sin embargo, no todos los reclutas dependían solo de sus poderes innatos. En secreto, uno de ellos activó un dispositivo misterioso, preparándose para usar un as bajo la manga inesperado. La chica de cabello rosa intentó llamar la atención de Kei,
pero la otra recluta estaba totalmente concentrada. Ella respondió que no necesitaba avisos, pues ya sabía exactamente qué hacer. La seriedad de la situación era clara. La expresión de la chica de cabello rosa cambió completamente, mostrando su propia concentración para lo que estaba por venir. Desde lejos, uno de los observadores notó el resultado de la acción de ellos. Se sorprendió al ver lo bien que estaban cooperando esos dos, dejando un rastro de destrucción. Mientras tanto, en el centro de la acción, Kei se esquivaba de los ataques de la criatura demoníaca, usando su agilidad para encontrar una brecha. Ella abrió el camino, y luego, el monstruo fue alcanzado de lleno por un ataque de energía. El trabajo en equipo estaba funcionando perfectamente. La explosión fue masiva, levantando polvo y escombros por toda la zona. Un golpe poderoso que seguramente sacudió a la criatura. Aprovechando la apertura, Aang avanzó con una patada potente, sin dar tiempo para que el demonio se recuperara del ataque anterior. Él continuó la ofensiva, clavando su espada en la cara del monstruo, que reaccionó con dolor y furia. Una voz gritó para que se concentrara en el pecho, el probable punto vital de la criatura. Aang obedeció en el mismo instante, redirigiendo su golpe. Usando la fuerza del impacto, el joven recluta agarró al demonio y lo arrojó por encima del hombro con una fuerza sorprendente. Pero él no había terminado. Un aura sombría lo envolvió y sus ojos brillaron en rojo. Aang estaba liberando su verdadero poder. Él se preparó para el golpe final, listo para acabar con la criatura mientras aún estaba en el suelo. Solo que el monstruo se recuperó más rápido de lo esperado. Se levantó y se abalanzó con un puñetazo devastador. Aang, sin embargo, ya preveía el movimiento. Con reflejos mejorados por su nueva forma, se esquivó por un pelo. Deslizándose por debajo del brazo de la criatura, el recluta se posicionó perfectamente para un contraataque fulminante. El monstruo había caído en la trampa. Deslizándose por debajo del brazo de la criatura, Aang se posicionó perfectamente. Con un movimiento rápido y preciso, preparó el cuchillo para el contraataque fulminante. El ataque encontró su objetivo. La criatura era fuerte, pero su coordinación física era pésima, una falla que Aang explotó sin piedad. El golpe fue limpio y rápido, finalizando la amenaza. Los otros reclutas no podían creerlo. Aang había derrotado al monstruo con una facilidad aterradora, y la chica de cabello rosa esperaba haber conseguido registrar todo. Desde lejos, el capitán Joel observaba la escena en silencio. La actuación del joven recluta definitivamente no pasó desapercibida. Pero la victoria duró poco. De repente, el suelo tembló y extrañas enredaderas surgieron de la tierra, sorprendiendo a todos. Y de las enredaderas, una criatura aún más aterradora emergió de las profundidades. En un abrir y cerrar de ojos, el nuevo monstruo se lanzó hacia la muralla de la ciudad, ignorando por completo a los reclutas. En lo alto de la estructura, dos figuras misteriosas solo observaban el caos desarrollarse, sin demostrar ninguna sorpresa. La calma del capitán Joel desapareció en el mismo instante. Finalmente entendió la verdadera naturaleza de aquella amenaza. No había tiempo que perder. Una decisión drástica debía ser tomada inmediatamente para evitar una catástrofe. Joel ordenó la retirada inmediata. Todos deberían volver a la seguridad de la ciudad, pues aquel demonio Kabbalah estaba en otro nivel. Solo que era demasiado tarde. Una inmensa muralla de arena se alzó de la nada, bloqueando el camino de vuelta. Estaban atrapados. Sin tener a dónde correr, el grupo quedó acorralado entre la barrera y el monstruo que se aproximaba. Entonces, el ataque comenzó. Las enredaderas avanzaron y capturaron a una de las reclutas, inmovilizándola por completo. Ella no conseguía moverse. El ataque fue rápido y devastador. En un abrir y cerrar de ojos, los 4 candidatos a guerreros fueron llevados, dejando atrás solo el choque y la impotencia de aquellos que no pudieron hacer nada. La noticia del secuestro se esparció rápidamente. En otro lugar, 2 figuras de alto rango ya discutían la desaparición de los jóvenes, cuestionando cómo aquello pudo suceder. Las sospechas indicaban que el demonio con aletas estaba escondido en un bosque denso y traicionero más abajo en la región.
Un pequeño grupo de búsqueda, liderado por un hombre rubio, llegó al límite del territorio. La mujer de cabello rojo alertó que el área era inexplorada y que avanzar sin cautela sería un error fatal. Ella se sentía responsable por lo ocurrido. En su mente, el fallo en proteger a los jóvenes era un peso que ella cargaba sola. La frustración era evidente. El hombre rubio cerró el puño, rehusándose a aceptar la situación. Él no iba a desistir tan fácilmente. Ignorando los riesgos, el rastreador avanzó, siguiendo las pistas dejadas por la criatura. Los otros dos no tuvieron elección a no ser acompañarlo. Ellos siguieron el rastro hasta un punto donde él simplemente desaparecía. El camino terminaba allí, sin ninguna pista de para dónde el demonio podría haber ido. El hombre rubio se aproximó para inspeccionar el suelo, buscando cualquier vestigio o señal que pudiese haber pasado desapercibido. Él se arrodilló, analizando cada centímetro de la tierra. La esperanza de encontrar a los desaparecidos ahora dependía de su pericia. Aquella misión era personal para él. La situación trajo de vuelta la memoria dolorosa de su propio hermano, que también fue llevado por demonios. Él no podía fallar de nuevo. Mientras tanto, en un lugar oscuro y desconocido, uno de los jóvenes secuestrados finalmente recuperó la conciencia, completamente desorientado. La respuesta para sus preguntas surgió de forma aterrorizante. Una criatura esquelética estaba parada justo enfrente de él, sosteniendo una lámina aún sucia. Él entonces percibió que estaba amarrado e inmovilizado, totalmente a la merced del monstruo que lo observaba. Y el peligro era aún mayor de lo que parecía. Una presencia gigantesca se aproximó, revelando que ellos no habían sido capturados por un demonio cualquiera, sino por un demonio de núcleo rojo. Aprovechando la brecha que creó, Aang no perdió tiempo y respondió con una patada directa en el rostro de la criatura. Aún capturado por el demonio, Aang no demostró miedo. Él encaró a la criatura con puro desprecio, cuestionando la amenaza que ella representaba. Él se soltó y se esquivó por un tris. La velocidad del demonio era absurda, pero Aang estaba consiguiendo acompañar por ahora. La frustración golpeó fuerte. Aang pensó que, en su vida anterior, la cabeza de aquel monstruo ya estaría rodando en el suelo antes mismo de que él pudiese reaccionar. Pero esa no era su vida pasada. La realidad del presente era otra, y un descuido lo colocó en una posición de total desventaja. El demonio no dio espacio para recuperación, avanzando con un golpe brutal para finalizar la lucha. En el último instante, Aang consiguió desviar, sintiendo la presión del ataque pasar rozando. Él necesitaba de una abertura, y rápido. La situación era crítica. El monstruo era rápido y fuerte de más. Una lucha de desgaste simplemente no era una opción. Sin alternativas, Aang partió para el todo o nada. Él agarró el brazo del demonio con toda la fuerza, intentando crear cualquier tipo de brecha. El ataque desesperado funcionó. La criatura retrocedió por un momento, sorprendida con la ferocidad inesperada del joven. Y un momento fue todo lo que él necesitaba. La excitación del monstruo creó la abertura perfecta que Aang estaba esperando. Solo que la sorpresa del demonio se transformó en burla. Él no estaba realmente herido. Estaba solo divirtiéndose con la tentativa. Pero la burla fue su error. Usando el cuerpo del enemigo como apoyo, Aang giró y asestó una patada devastadora justo en el núcleo rojo en su pecho. El impacto fue absurdo, arrojando a la criatura con una fuerza descomunal contra la pared de la caverna. Exhausto, Aang cayó en el suelo. La lucha había acabado. Él miró para el estrago en la pared, finalmente teniendo un segundo para respirar. Tras la victoria, Aang miró al enemigo y la verdad lo golpeó. Después de tanto tiempo, hasta los demonios habían evolucionado. La lucha estaba lejos de terminar, y esa evolución se manifestaba de formas terribles. En eso, el recuerdo de su vida anterior lo atormentó. Imágenes de viejos compañeros cayendo en batalla, una masacre que no pudo impedir. Él recordó la impotencia que sintió aquel día, incapaz de proteger a aquellos que importaban. De vuelta al presente, el peso de la culpa lo aplastó. Se disculpó con los recuerdos de sus amigos, prometiéndose a sí mismo que no dejaría que aquello se repitiera. El dolor se transformó en furia. No podía aceptar aquella derrota, ni la del pasado, ni la del presente. Se levantó,
movido por una nueva determinación. Se acercó al cuerpo del demonio, pero algo estaba mal. Se preguntó si la criatura realmente había sido derrotada. La respuesta vino rápido. La criatura no solo estaba viva, sino que parecía hambrienta. De repente, el monstruo se alzó y liberó una onda de energía devastadora en dirección a Aang. La lucha recomenzó, pero ahora con un poder totalmente diferente. El demonio observó satisfecho, seguro de que su ataque había pulverizado al humano. Había sido demasiado fácil, solo que, en medio del humo, algo inesperado sucedió. Una energía comenzó a manifestarse en el pecho de Aang, no de destrucción, sino de poder. El cuerpo de Aang comenzó a cambiar. La energía roja tomó forma, envolviéndolo completamente, y el demonio notó la transformación, confuso con lo que veía. Sus manos se retorcieron, transformándose en garras afiladas, cubiertas por la misma energía carmesí que ahora fluía por todo su cuerpo. La transformación se extendió por cada parte de su ser, reescribiendo su propia naturaleza. Y entonces, el proceso se completó. Aang resurgió, no más como un simple humano, sino como algo completamente nuevo. Una criatura de poder inmenso, lista para cambiar el juego. La transformación de Aang liberó una columna de energía carmesí que rasgó los cielos. El poder era tan inmenso que sacudió la propia tierra, anunciando el nacimiento de una nueva y terrible existencia. El suelo alrededor se partió bajo la presión aplastante de aquella aura. La energía liberada por Aang alcanzó al demonio con fuerza total, desintegrándolo en un instante. Con la transformación completa, Aang emergió como la más poderosa existencia de los cristales carmesí. Él ya no era humano, sino un predador absoluto. Ante aquel poder, el demonio solo consiguió balbucear en puro terror. Se dio cuenta tarde de que había despertado algo mucho peor que él mismo. Aang flotó sobre la criatura derrotada. El cazador se había convertido en la presa, y el juego había cambiado de una forma que nadie podría prever. No hubo chance de resistencia. El demonio simplemente se deshizo bajo el poder devastador de Aang. Su rostro ahora era una máscara de indiferencia y poder. El joven recluta, movido por la furia y por el dolor, había desaparecido completamente. Mientras tanto, en otro lugar, la desolación se apoderaba de una ciudad en ruinas. Un guerrero rubio patrullaba el área, lidiando con los demonios que encontraba por el camino con una eficiencia brutal. Él se movía con velocidad y precisión, subyugando a las criaturas sin ninguna dificultad. El hombre finalizó el último demonio con un golpe decisivo, limpiando el área. Él concluyó su patrulla, confirmando que los niños que buscaba no estaban allí. La búsqueda tendría que continuar. El guerrero sabía que el tiempo se estaba agotando. Él necesitaba encontrar a los niños antes del anochecer. Pero entonces, una onda de energía colosal en el horizonte cambió completamente sus planes. El guerrero rubio se giró, impactado. La fuente de aquella energía era algo que él nunca había visto antes. Era masiva, violenta y completamente fuera de escala. La presión de aquella energía era tan aplastante que él mal conseguía mantenerse de pie. Una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. Mientras tanto, en un reino sombrío, una figura imponente observaba a su siervo completamente subyugado. Su poder era evidente y su presencia absoluta. Él reflexionó sobre su regreso, sorprendido de que el mundo continuara sombrío como antes. Parecía que su larga ausencia no había cambiado absolutamente nada. El siervo temblaba de miedo, incapaz de esconder su pavor ante aquel que había retornado. La mirada del maestro era fría y penetrante, esperando la respuesta que él exigía. Él entonces preguntó sobre el poder que gobernaba aquel lugar. Quería saber si los señores demonios aún eran los mismos 5 de antes de su partida. Tartamudeando, el siervo confirmó que sí. Los 5 señores demonios aún reinaban, y sus posiciones no habían cambiado durante todo ese tiempo. Una risa siniestra escapó del maestro. Él encontró irónico que sus antiguos rivales estuvieran viviendo en paz, como si hubieran olvidado completamente lo que hicieron con él. Él se acordó del pasado, de cómo fue traicionado, y lamentó que, tras reencarnar, su nuevo cuerpo estuviera tan débil,
Era una verdadera decepción. Pero había un plan. Necesitaba esperar a que el soldado más fuerte de la humanidad despertara lentamente y comprendiera los recuerdos ocultos en su poder. Comenzó a explicar la naturaleza de su poder, una habilidad única de su raza, donde la cantidad de aletas en sus cuerpos determinaba su nivel de fuerza. El sirviente escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra sobre los recuerdos con aletas que permitían la evolución de su especie. Para evolucionar, su raza necesitaba devorarse unos a otros. Pero el guerrero humano, Aang, era diferente. Él era una excepción a la regla. Reveló la gran diferencia. Mientras su raza necesitaba canibalismo, Aang solo necesitaba devorar demonios de nivel superior para evolucionar. Un regalo que él mismo había concedido. Y ese regalo era la habilidad de evolucionar al devorar demonios de nivel superior. Un poder que el maestro había concedido personalmente. Con una sonrisa satisfecha, consideró aquello un atajo generoso hacia el poder, un camino que él mismo había pavimentado para el humano. Y entonces, con un comando directo, inició el proceso. Era hora de despertar los recuerdos dormidos dentro de Aang. Usando su poder, activó los catalizadores para el ritual. La primera fase del despertar estaba a punto de comenzar. El objetivo era claro: forzar al guerrero humano a despertar la memoria de la primera aleta. Un conocimiento ancestral que cambiaría todo. Él manipuló la propia esencia del poder, extrayendo la información genética y los recuerdos contenidos en ellas. El despertar de la primera era solo el comienzo. El verdadero objetivo era guiarlo, paso a paso, hasta que alcanzara la octava aleta. La información fue absorbida, siendo forzada directamente en el núcleo del poder de Aang. Los recuerdos e instintos de una era olvidada comenzaron a fusionarse con la conciencia del joven guerrero. De repente, la mente de Aang fue lanzada a un campo de batalla. Un recuerdo de desesperación, donde el más fuerte de ellos, su rey, había caído. En sus últimos momentos, el soldado no pensaba en la guerra, sino en alguien que aún lo esperaba. Él se negaba a morir. Su compañero intentó dar esperanza, prometiendo que nadie moriría y que él sacaría a todos de allí. Una promesa hecha en medio del caos. Unieron las manos, un pacto de confianza y determinación sellado en medio de la destrucción. Pero la esperanza fue destruida en un instante. La promesa fue rota de la forma más brutal posible, dejando solo el trauma. Aang se despertó en shock, sudando frío. Intentó convencerse de que era solo un sueño, una pesadilla, pero en el fondo, él sabía que era un recuerdo. Apenas tuvo tiempo de procesar la memoria abrumadora. Aang fue traído de vuelta a la realidad cuando la cortina de su lecho fue abierta por una figura familiar. Una de sus compañeras se acercó de repente, inclinándose sobre él y lo pillando totalmente por sorpresa. Aang retrocedió, sin gracia con la proximidad repentina, y preguntó de qué estaba hablando, completamente perdido. Sus otros dos compañeros también estaban allí, observando. El joven intentaba juntar las piezas, recordando vagamente que habían sido llevados a la caverna del demonio de una aleta. Percatándose de que la memoria de Aang estaba volviendo, el líder del pequeño grupo rápidamente cerró la cortina. Él quería dar un poco de privacidad para la conversación. Sin embargo, no estaban solos. Dos oficiales superiores entraron en el espacio confinado, exigiendo un informe completo. La presión aumentó de repente. Una mujer pelirroja interrumpió el interrogatorio, revelando que los 4 fueron rescatados y traídos de vuelta por una persona llamada Tang Tang. Ella parecía divertirse con la situación, observando la reacción de todos con una sonrisa astuta. Al oír el nombre, los compañeros de Aang quedaron visiblemente avergonzados. Claramente, había una historia detrás de aquel rescate. Uno de los oficiales continuó la explicación, confirmando que el grupo fue encontrado fuera de una caverna. Todos estaban inconscientes. Fue pura suerte que el demonio no estuviera por allí. Caso contrario, el rescate habría sido imposible. Mientras escuchaba, Aang vio su reflejo. Notó el mechón blanco en su cabello y se preguntó si la puerta demoníaca era la causa de aquel cambio físico. Cayó en la cuenta. Lo que sea que haya sucedido en aquella caverna dejó una marca permanente y visible en él.
Uno de los compañeros de Aang comenzó a contar su versión de los hechos. Él se acordaba de haber sido llevado a la caverna, pero después de eso, todo quedó oscuro. Él simplemente se desmayó. El oficial que escuchaba la historia parecía escéptico. Se preguntó si el muchacho estaba incluso inconsciente todo el tiempo, o si estaba escondiendo algo. La duda de él venía de lo que él mismo encontró en la caverna. Una de las paredes estaba completamente cubierta de marcas de una batalla violenta, un testimonio silencioso de lo que realmente sucedió allí. Mientras tanto, uno de los nuevos compañeros de Aang parecía completamente ajeno a la conversación, esparramado en una silla con una actitud despreocupada. La conversación cambió de foco. Una de las oficiales elogió el potencial de uno de los guerreros, sugiriendo al capitán que él debería ser más aprovechado. De repente, Aang recordó algo importante e interrumpió a todos. Estaba ansioso por saber el resultado de sus pruebas para convertirse en guerrero. Una chica de cabello rosa, con una sonrisa contagiosa, pareció animada con la pregunta de él. Fue entonces que revelaron la novedad. El capitán Yi Yaotang había decidido formar un equipo con ellos. El grupo le dio la bienvenida a Aang, diciendo que contarían con él de ahora en adelante. Aang quedó un poco confundido con la noticia repentina, aún procesando todo lo que había acontecido. El oficial entonces explicó la situación. Como Aang estuvo inconsciente por 3 días, el equipo recién formado estaba con 0 puntos, ya muy atrás de los otros. Lejos de allí, la noticia de la formación de los nuevos equipos de guerreros comenzaba a esparcirse. Un nuevo grupo de guerreros se preparaba para lo que vendría a continuación. Cada uno de ellos estaba enfocado, aguardando las instrucciones. Estaban listos para su primera misión, llenos de confianza y expectativa para probar su valor, hasta que de repente, el pánico se apoderó de la ciudad. Civiles miraban al cielo, aterrorizados con algo que se aproximaba. Mientras la ciudad entraba en pánico, en otro lugar, el capitán Yi Yaotang reunía a los nuevos guerreros. Él comenzó a explicar las reglas que definirían el futuro de cada uno de ellos de ahora en adelante. Con una mirada seria, el capitán dejó claro que cada equipo tendría un líder responsable por todos. La presión era real y la responsabilidad inmensa. Uno de los novatos, para Aang, parecía confuso con el sistema, preguntando sobre un tal ranking de puntos. Una colega de equipo explicó que ellos eran novatos y, por eso, estaban en la posición más baja del ranking. La desventaja era clara desde el inicio. El capitán entonces detalló el sistema. Equipos pequeños compitiendo por puntos para subir en el ranking. La idea era estimular una competición saludable, pero la presión para no quedar atrás era enorme. Y él reveló la consecuencia del fracaso. El equipo con la menor puntuación sería castigado. La amenaza de descenso planeaba sobre todos. Para sorpresa de algunos, el capitán anunció que Situ Liu sería la líder del equipo, ya que ella obtuvo la mayor puntuación en la prueba. El liderazgo fue decidido por mérito, no por elección. La reacción fue mixta. Algunos colegas no vieron problema, confiando en la fuerza de Situ Liu, pero Aang pareció cuestionar la decisión. El capitán dio un paso al frente, terminando las discusiones. Situ Liu, por su parte, aceptó el cargo con total confianza, declarando que ellos irían sin duda a completar sus misiones. Ella estaba lista para liderar. El sol de la tarde brillaba, marcando el fin del discurso y el inicio de la jornada de ellos. El capitán dio sus últimas órdenes. Ellos necesitaban acostumbrarse con sus trajes de batalla y podrían buscarlos si tuvieran problemas. Y con eso, él los despidió. La reunión había terminado y ahora ellos estaban por cuenta propia. El grupo comenzó a moverse y uno de los miembros sugirió que fueran directo para el cuadro de misiones, ya que estaban atrás de los otros equipos. Pero Situ Liu los interrumpió bruscamente. Ella afirmó que había algo mucho más importante que ellos necesitaban hacer antes de cualquier misión. Situ Liu, que había acabado de imponerse como líder, entró en pánico. Ella se cuestionó si había olvidado algo crucial, temiendo haber cometido un error nada más empezar. Pero el algo importante era, en realidad, una foto en equipo. La fotógrafa del equipo ya estaba lista, preparada para registrar el momento de fundación del grupo. Aang pensó que la idea no era nada mala, dando una sonrisa de aprobación. Mientras tanto, en otro lugar,
La conversación era bien más seria. Dos oficiales discutían sobre demonios que fueron encontrados cerca de una caverna. El oficial de cabello azul encendió un cigarrillo, absorbiendo la información con calma. Él entonces cuestionó si era posible que aquellos 4 niños fuesen los responsables por lo que aconteció. La sospecha quedó en el aire, y su compañero oía con atención, ponderando la posibilidad. Pero la mujer pelirroja pensó que él estaba pensando demasiado en el asunto, intentando aliviar la tensión. Ella insistió que estaba todo bien y lo arrastró de allí, terminando la conversación. El oficial de cabello azul, no obstante, permaneció para atrás, aún desconfiado. De vuelta al equipo de Aang, uno de los miembros explicaba lo básico. Él dijo que las misiones de rango A eran las más altas que ellos podrían recibir. Situ Liu oía la explicación, pero su mente parecía estar en otro lugar, procesando las implicaciones. Él detalló que, mientras las misiones de rango B y C daban menos puntos, los 10 puntos de una misión rango A eran, sin duda, mucho más atractivos. Aang finalmente entendió la lógica por detrás del sistema. La recompensa era lo que importaba. Con la explicación terminada, Situ Liu no perdió tiempo. Ella se giró y caminó decidida en dirección al cuadro de misiones. Parando enfrente al cuadro, ella cogió los papeles y declaró que ellos deberían aceptar todas las misiones. Una decisión osada que cogió a Aang de sorpresa. La decisión de Situ Liu estaba tomada. Aang y el resto del equipo no tenían otra opción que seguir el plan loco de aceptar todas las misiones de una vez. Sin perder un segundo, el grupo partió a toda velocidad hacia el primer objetivo. El ritmo de la cacería ya comenzaba frenético. Aang se mantenía concentrado, preparado para cualquier cosa que se presentara. Sabía que esta serie de misiones sería la prueba definitiva para sus habilidades. Al acercarse al lugar, extendió la mano e invocó su arma. La espada se materializó con un brillo intenso, respondiendo a su llamado. Con la hoja en manos, la confianza de Aang se fortaleció. Estaba listo para la batalla que se avecinaba. Desde lo alto de un acantilado, el equipo observó el objetivo. La líder dio las órdenes finales. Eran 2 demonios, y el plan debía seguirse al pie de la letra. Allí abajo, en un claro polvoriento, se podían ver las 2 criaturas. Parecían presas fáciles, pero el equipo sabía que no podía subestimar el peligro. De repente, los demonios percibieron su presencia y avanzaron con una ferocidad aterradora. La cacería había comenzado. Siguiendo la estrategia, uno de los miembros del equipo saltó al frente y golpeó el suelo con toda su fuerza. El objetivo era bloquear la visión de los enemigos primero. El impacto levantó una enorme cortina de polvo y escombros, envolviendo completamente a los 2 monstruos y rompiendo su línea de ataque. Confusas y ciegas por el polvo, las criaturas se detuvieron, sin saber de dónde vendría el próximo ataque. La primera parte del plan fue un éxito. Para Situ Liu, todo no era más que un juego de ajedrez. Cada movimiento era calculado y ya había posicionado sus piezas para el jaque mate. Con los objetivos desorientados, era la hora de que los atacantes entraran en escena. Aang y su compañera se prepararon para el ataque. Aang fue el primero en avanzar, cortando a través del polvo con su espada en mano, listo para asestar el primer golpe fatal. Mientras tanto, otro guerrero del equipo se posicionaba para el ataque final, acumulando su energía para garantizar que los demonios no tuvieran oportunidad de escapar. Mientras el primer guerrero distraía, la compañera de Aang surgió como un rayo, pasando por las 2 bestias antes de que pudieran siquiera reaccionar. Su velocidad era absurda. Con un grito de guerra, preparó sus cuchillas para el golpe final. Ese era el fin del camino para los demonios. El ataque fue preciso y brutal, alcanzando a los 2 objetivos simultáneamente. No hubo oportunidad de defensa. En una danza mortal, giró y cortó, asegurando que las criaturas no se levantarían más. El polvo se asentó, revelando el resultado del ataque relámpago. La batalla, que parecía difícil, terminó en segundos. Con la misión cumplida, el equipo recogió el núcleo del demonio, el principal objetivo de esa cacería. El grupo se reunió para celebrar la victoria. La chica de pelo rosa celebró la consecución de los puntos, aliviada con el éxito de la operación. Mientras tanto,
Aang ya verificaba los próximos pasos en la tableta del equipo. La misión estaba lejos de terminar. Analizó los datos de la misión de rango A que habían aceptado, confirmando lo que aún necesitaban hacer. La chica de pelo rosa leyó los objetivos restantes y se quedó impactada. Todavía necesitaban capturar 3 demonios vivos y recolectar 10 núcleos más. La parte más difícil aún estaba por venir. El equipo se volvió hacia Aang, esperando las órdenes. La decisión sobre cómo proceder con una tarea tan intimidante le correspondía a él. Uno de los miembros preguntó la opinión de Aang, tratándolo con formalidad. Pero Aang lo corrigió, diciendo que eran todos camaradas y que podían llamarlo solo por su nombre. Aang observó a sus compañeros y sonrió. La energía y la terquedad de aquella juventud lo contagiaban, reavivando una pasión que pensó haber perdido a lo largo de sus 2 vidas. Inspirado por la determinación del equipo, decidió que no iban a retroceder. Aang estaba listo para liderarlos hacia la cima. Con un grito de guerra, todos salieron corriendo, llenos de energía para completar la misión antes del atardecer. Solo que se olvidaron de esperar al líder. Corrieron contra el tiempo. El sol ya comenzaba a ponerse, y el plazo para completar la misión estaba cada vez más cerca de terminar. Con mucho esfuerzo, el equipo finalmente consiguió inmovilizar a uno de los demonios. La parte más difícil de la misión, que era capturar a las criaturas vivas, finalmente se estaba cumpliendo. Una de las compañeras de Aang explicó la nueva tecnología que estaban usando. Era una pistola tranquilizante de demonios, creada con nanopartículas, dispensando la necesidad de combate directo para la captura. Aang observó a la criatura sedada, reflexionando sobre cómo habían cambiado los tiempos. Ahora, era posible simplemente usar tranquilizantes para capturar demonios. Recordó que en el pasado, la única opción era noquearlos a base de la fuerza bruta, lo que siempre generaba quejas de los investigadores por daños permanentes en los especímenes. Con los demonios capturados, uno de los miembros del equipo declaró la misión un éxito. Habían conseguido terminar todo a tiempo. La chica se estiró, aliviada. Les recordó a todos que era una regla de hierro regresar a la ciudad antes del anochecer. De lo contrario, serían castigados. La palabra casa resonó en la mente de Aang. Se preguntó si, en su vida actual, realmente tenía un lugar al que llamar hogar. Su compañera lo sacó de sus pensamientos, diciendo que necesitaban usar el localizador para enviar las coordenadas. Pero de repente, sintió una intensa aura asesina en el aire. Demasiado tarde. De la nada, un haz de energía roja atravesó a 2 miembros del equipo, pillando a todos por sorpresa. El ataque fue rápido y silencioso. Antes de que pudieran siquiera entender lo que estaba sucediendo, la situación se convirtió en un caos completo. Para empeorar las cosas, el demonio que acababan de capturar aprovechó la distracción para atacar, mordiendo la pierna de uno de los cazadores caídos. Y entonces, los responsables del ataque aparecieron. Un hombre enmascarado los observaba desde arriba, identificándolos como el escuadrón novato que tomó todas las misiones de rango A. Los acusó de no haber pedido permiso a los veteranos antes de tomar las misiones para sí mismos, diciendo que aquello era una clara señal de falta de respeto. El rival reveló su arma, una Black Gun, y exigió saber quién era el líder del grupo. La misión, que parecía completa, acababa de convertirse en una trampa. Mientras tanto, los miembros del escuadrón veterano conversaban tranquilamente, confirmando que los novatos habían capturado 3 demonios. Actuaban como si la situación ya estuviera bajo su total control. Pero la conversación fue interrumpida. Uno de ellos avanzó. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los demonios que el escuadrón de Aang había capturado con tanto esfuerzo fue abatido. La intención de los veteranos quedó clara. Estaban allí para sabotear la misión. El líder del escuadrón rival observó todo con una frialdad calculada, sin demostrar ninguna emoción. Sin embargo, Kei no se quedó de brazos cruzados. Se movió para proteger a sus compañeros, llamando a la actitud de los veteranos ingenua. El equipo novato no se dejaría intimidar tan fácilmente. La reacción fue inmediata y violenta. El veterano de pelo rojo fue tomado por sorpresa y arrojado al suelo, impactado por la velocidad del contraataque. El escuadrón de Aang se unió, listo para la pelea.
Dejaron claro que no iban a retroceder y desafiaron a los veteranos a enfrentarlos de frente. Y entonces, la batalla estalló. Los novatos, incluso en desventaja, lanzaron un ataque feroz y coordinado contra el grupo que los emboscó. Aang lideró el ataque, moviéndose con una precisión mortal. Demostró que, a pesar de ser un novato, su experiencia en combate era de otro nivel. Los veteranos sintieron el peso del error que cometieron. Uno de ellos fue arrojado lejos con un solo golpe, completamente dominado por la fuerza de los novatos. Otro fue pateado con tanta fuerza que voló contra un árbol. La emboscada había cambiado las tornas contra ellos de forma espectacular. De repente, un oficial superior apareció. El veterano de pelo rojo, ahora sin su máscara, corrió a explicarse, acusando a los novatos de haber comenzado la pelea y roto su equipo. Kai, sin embargo, intervino para contar la verdad. Le explicó al líder, Ji Yaotang, que su equipo ya había completado la misión cuando el escuadrón Black Gun apareció para destruir su trabajo. El líder Ji Yaotang no se convenció con las excusas. Reprendió a su propio escuadrón, diciendo que sentía vergüenza de que les hubieran golpeado de esa forma y los mandó a casa a reflexionar sobre la humillación. Mientras se retiraba, el veterano de pelo rojo lanzó una mirada de puro odio a Aang. Se prometió a sí mismo que aquello no quedaría así y que haría todo lo posible para que el escuadrón novato terminara en el último lugar del ranking. La pelea había terminado, pero la adrenalina del combate aún pulsaba en Aang. La victoria sobre los veteranos solo sirvió para despertar una sed de poder aún mayor, una fuerza que apenas podía contener. Kei percibió su inquietud. La victoria no trajo alivio, solo una nueva capa de tensión. Ella sentía que aquello estaba lejos de terminar. El grupo comenzó a dispersarse con órdenes de volver a la ciudad. La misión estaba técnicamente cerrada, pero el ambiente era pesado. Pero algo en la actitud de Aang la dejó inquieta. Ella se acercó a él, intentando entender lo que pasaba por su cabeza. Aquel silencio suyo era inusual, incluso para los estándares de Aang, y fue entonces cuando se dio cuenta. No estaba afectado. Estaba planeando algo. Cuando uno de los compañeros sugirió que celebraran, Aang se negó. Dijo que ya tenía planes para esa noche, dejando a todos curiosos. Y sin dar más explicaciones, simplemente se marchó. El resto del escuadrón se quedó atrás, sin entender lo que estaba sucediendo. Aang no iba a esperar para ver si la amenaza del veterano se concretaría. Decidió tomar la iniciativa y resolver las cosas a su manera, esa misma noche. Corrió en dirección a la salida de la ciudad. Su destino era la frontera, y notó que la vigilancia era sorprendentemente baja, casi como si nadie esperara que alguien intentara salir durante la noche. Encontró una puerta de emergencia temporal. El aviso claro decía que no se acercara, pero para Aang aquello era una invitación. Solo que no estaba solo. En el momento en que se preparaba para actuar, una figura apareció de la nada, pillándolo completamente por sorpresa. Cogido infraganti, Aang intentó disimular, diciendo que estaba solo dando una vuelta, pero la excusa era tan mala que ni él mismo parecía creerla. Mientras tanto, en otro punto de la muralla, la vigilancia nocturna no era exactamente rigurosa. El tedio ya se había apoderado de los guardias de turno, hasta que uno de ellos reveló el verdadero motivo de la distracción. Un ítem raro y codiciado, un fotolibro con las guerreras de otras ciudades. El colega quedó impresionado por haber conseguido la última edición, y los dos se perdieron completamente en la lectura, olvidando sus obligaciones. Pero la tranquilidad de ellos fue interrumpida de repente. De la nada, una figura femenina pasó volando por la ciudad, dejando un rastro de energía tras de sí. Era la compañera de Aang, que lo arrastró a la misión. Ella lo guió en dirección al objetivo de ellos, lejos de las puertas de la ciudad. El destino era una zona apartada, en el bosque decadente, un lugar perfecto para esconderse y evitar cualquier tipo de detección. Aang se sentía vivo. La mezcla de miedo y adrenalina era exactamente lo que buscaba, y el joven estaba listo para poner el plan en acción. Su compañera, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. La oscuridad y la niebla del bosque la dejaban aprensiva, sintiendo que podría ser engullida en cualquier momento. Aang actuó como el cebo. Con su velocidad, atrajo a los demonios, separando a uno del grupo para que pudieran lidiar con él aisladamente.
Usaron un método antiguo, de hace medio siglo: capturar demonios vivos usando fuerza bruta, enfocándose en ataques repetidos en la cabeza para aturdirlos. Tras capturar al tercer demonio, el agotamiento golpeó. La misión había sido un éxito, pero el coste físico fue extremadamente alto. Pero cuando creían que había acabado, una nueva presencia surgió de las sombras, y era mucho más intimidante que las anteriores. Para el horror de la compañera de Aang, no era solo uno, eran dos demonios de una aleta, una amenaza que no estaban preparados para enfrentar. Hasta la confianza de Aang desapareció. La situación había escalado de una misión de captura a una lucha desesperada por la supervivencia. La amenaza era tan grande que fue detectada incluso desde la ciudad. Los reflectores de la muralla comenzaron a barrer la zona, señalando que la alarma había sido disparada. La alarma de la ciudad surgió efecto. El equipo de refuerzos aterrizó en el lugar, moviéndose rápidamente para entender la situación que se desarrollaba abajo. El capitán Joel y su compañera observaron la escena desde lejos. La situación era más grave de lo que imaginaban, y una evaluación rápida era necesaria antes de cualquier movimiento. Mientras tanto, el pánico se instalaba en la ciudad. Se dio la orden de cerrar los portones, en un intento desesperado de contener la amenaza que se aproximaba. De vuelta en el lugar, el grupo se dio cuenta de que no estaban solos. Luces a lo lejos indicaban la presencia de alguien más, o peor, de alguna cosa más. La expresión de Joel se endureció. Una decisión debía ser tomada, y el mando de la operación sería delegado para lidiar con la nueva amenaza. Allí abajo, la visión era desoladora. Aang y Liu ya habían sido subyugados por las criaturas, caídos y completamente vulnerables en el campo de batalla. El equipo de Joel observó la escena desde arriba. Lo que estaban viendo no era una lucha, sino una masacre a punto de suceder. El joven de cabello azul analizó la actuación de los demonios. Había una frialdad en su mirada, como si estuviera más interesado en la táctica del enemigo que en el peligro. La compañera de Joel, sin embargo, no consiguió esconder el choque. La brutalidad de la escena la tomó por sorpresa, revelando la verdadera gravedad de la situación. En medio del caos, uno de los compañeros actuó para proteger a Liu, mandándole que se quedara atrás mientras se colocaba en la línea de frente. Pero el demonio sombrío ya había elegido su objetivo. Con una sonrisa cruel, anunció que eliminaría primero al que consideraba el más inútil entre ellos. De la nada, uno de los guerreros fue inmovilizado por hilos de energía, tomado por sorpresa por un ataque rápido y preciso del demonio azul. El joven de cabello azul observó la captura con una mirada afilada, procesando la táctica del enemigo y la vulnerabilidad de sus aliados. El horror se apoderó de una de las reclutas. El sudor frío escurría mientras presenciaba el poder avasallador de los demonios, percibiendo que estaban completamente superados. Bajo la luz de una luna roja y siniestra, el destino de aquella noche parecía sellado. El escenario estaba montado para una tragedia. La horda de demonios descendió con furia, iniciando la masacre. La noche, que ya era siniestra, se transformó en una pesadilla absoluta. Las criaturas avanzaron sin piedad, y los guerreros que estaban del lado de fuera fueron los primeros en sentir el impacto de aquella invasión brutal y desorganizada. La alarma sonó por toda la ciudad. La orden era clara. Todos los guerreros deberían prepararse para el combate, pues la amenaza había llegado a los portones. Los líderes de escuadrón percibieron la terrible verdad. Aquello no era un ataque aleatorio. Las criaturas los ignoraron, enfocando su avance directamente en la ciudad. Era un plan bien preparado. Mientras tanto, lejos de la batalla principal, una de las reclutas había sido capturada. Ella se vio a merced de un demonio que la usaba para un propósito sombrío. Aang, que seguía solo, presenció la escena. Él sabía que era una trampa, pero la visión de aquella captura le impidió continuar su camino. Simplemente no podía dar la espalda e ignorar lo que estaba sucediendo. La cuestión resonó en su mente. ¿Cómo podría abandonarla para morir? En aquel momento, Aang tomó su decisión, incluso si eso costara su vida. El demonio se acercó a la recluta, saboreando el momento. La criatura entonces reveló su plan. La guerrera era solo un cebo,
usada para atraer a alguien específico a la trampa. El monstruo ordenó que ella gritara, queriendo que su cebo fuera lo más convincente posible para el objetivo que él esperaba. La recluta cayó al suelo, exhausta y sin esperanzas, completamente dominada por el poder del demonio. Aang observó la escena, la impotencia mezclándose con la furia, y entonces la trampa se cerró. Un ataque veloz cortó el aire, forzando a Aang a retroceder. El demonio no perdió tiempo en atacar a su verdadero objetivo. El impacto del golpe lo alcanzó de refilón. Herido, pero no derrotado, Aang encaró al enemigo. La verdadera batalla estaba apenas comenzando. La recluta observaba todo, paralizada por el miedo. No podía creer lo que estaba sucediendo justo frente a ella, incapaz de apartar la mirada de la batalla. Sabía que no podía quedarse quieta, pero su cuerpo no obedecía. La impotencia era total mientras la lucha por su vida ocurría a pocos metros de distancia. Mientras tanto, Aang se defendía como podía, bloqueando los ataques de la criatura. Cada golpe era una prueba de resistencia contra un poder abrumador, pero defenderse no era suficiente. Aang liberó una energía oscura, sintiendo el poder fluir por su cuerpo mientras buscaba una oportunidad para cambiar el juego. El demonio, sorprendido, reconoció la fuerza de Aang. Comentó que el chico ya había derrotado a una criatura como aquella en la caverna, algo que no debería ser posible. La criatura, sin embargo, no pareció ni un poco preocupada. Por el contrario, encontró la actitud desafiante de Aang simplemente irritante, y con un gesto, el monstruo manifestó un vórtice de energía, preparando su próximo movimiento para acabar con aquello de una vez por todas. La recluta fue capturada nuevamente, atada y expuesta. Desesperada, gritó por Aang, implorando que se apresurara antes de que fuera demasiado tarde. Solo que, de la nada, una ayuda inesperada surgió. Una guerrera desconocida apareció y atacó al demonio con una patada poderosa, liberando a la rehén en el proceso. Ella se plantó frente al monstruo, presentándose como la capitana. Dejó claro que, para tocar a un miembro de su escuadrón, el demonio tendría que pasar por ella primero. La capitana se preparó para el combate, pero el demonio parecía tener otros planes. Sus ojos estaban fijos en Aang, el objetivo original de la trampa. La velocidad de la criatura era absurda. En un instante, agarró a la capitana por el cuello, que solo pudo lamentar la agonía de tener que ver a otro compañero morir frente a ella. Aang observó la escena, paralizado. Sintió que no había nada que pudiera hacer para cambiar la situación, viendo la esperanza ser aplastada una vez más. Pero la impotencia dio lugar a la furia. Aún herido, Aang reunió sus fuerzas y exigió que el monstruo soltara a la capitana. El demonio volvió su atención hacia el joven en el suelo. La provocación de Aang había funcionado, pero ahora el recluta tenía la vida de la capitana en sus manos. La criatura que sostenía a Liu se burló de su fracaso como líder. Herida y sin fuerzas, la joven recluta estaba completamente a merced del demonio. De vuelta a la otra batalla, el demonio azul percibió algo extraño. Sintió un olor familiar y poderoso proveniente de Aang, algo que no debería existir en un humano, pero Aang no se quedó para escuchar. Envuelto por una energía roja, se impulsó lejos, atrayendo la atención del monstruo hacia sí y lejos de sus compañeros. Se movió con una velocidad sobrenatural, cortando el aire como un proyectil. Mientras tanto, los otros líderes de escuadrón no daban tregua. La guerrera pelirroja y su compañero rubio luchaban en perfecta sincronía, abriendo camino entre las hordas. La mujer finalizó una de las criaturas con una patada devastadora, sin dudar por un segundo. Sin embargo, la amenaza era constante. Un demonio mucho mayor surgió de las sombras, forzando a los guerreros a esquivar para no ser aplastados. El guerrero rubio liberó su poder, uniendo fuerzas con su compañera para enfrentar al nuevo enemigo. La batalla por la supervivencia estaba lejos de terminar. El contraataque fue brutal, arrojando a uno de los monstruos lejos y abriendo una brecha momentánea. El rubio aprovechó la oportunidad, clavando su hoja de energía en el pecho de la criatura. La lucha se extendía por toda la línea del frente. Las defensas de la ciudad disparaban sin parar, pero la cantidad de enemigos era simplemente abrumadora. A pesar de las pérdidas, la guerrera pelirroja reafirmó su deber. No eran solo líderes, eran guerreros,
y necesitaban luchar hasta el final. Pero el costo de aquella guerra ya era visible. Liu, la joven que Aang intentó proteger, yacía inconsciente en el suelo. El demonio azul finalmente alcanzó a Aang, pero vaciló. No conseguía entender lo que veía. El humano parecía diferente, más fuerte, y se preguntó si estaba frente a otro demonio. La criatura cuestionó la aleta que veía, sin entender que la transformación de Aang era mucho más profunda. Un poder demoníaco estaba despertando dentro del joven, y nadie sabía lo que vendría después. Ante la confusión del demonio, Aang no demostró miedo alguno. Por el contrario, preparó una nueva técnica, un poder que nadie allí esperaba ver. En un instante, Aang lanzó su ataque. El demonio azul quedó completamente impactado, incapaz de comprender la naturaleza de aquel poder, algo que él jamás había visto antes. Y entonces, en medio de la batalla, fragmentos de memoria comenzaron a surgir. Aang intentaba recordar lo que había sucedido, conectando su poder actual a un evento del pasado. Pero la victoria duró poco. Una presencia aplastante surgió en el campo de batalla, un ser antiguo que se burló del demonio caído. El despertar de Aang no solo derrotó a un enemigo, había llamado la atención de algo mucho, mucho peor.